Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a comentar el libro La interpretación de las culturas de Clifford Geertz. Como ustedes saben, es un antropólogo norteamericano muy famoso, muy respetado en el mundo académico sociológico, ¿no? Y antropológico. Y bueno, vamos a empezar por señalar, ¿no?, que él es el que propone, digamos, estudiar los fenómenos sociales y culturales a través de la interpretación de las manifestaciones sociales, ¿no? Lo simbólico, a través de símbolos, de signos que puedan ayudar, interpretando y dándole contenido y conceptuando estos signos o estos símbolos, las realidades, las diferentes realidades, ¿no? En tal sentido, es renuente al esquematismo, ¿no? A lo inamovible, a lo estructurado, ¿no? Es más propenso, digamos, a la flexibilidad, al relativismo interpretativo, considerando pues las diferentes realidades de cada cultura, de cada manifestación social, de cada comunidad, ¿no? Es por eso que inclusive tolera dentro de su teoría que en estos estudios haya hasta cierta incoherencia, propio justamente de esta flexibilidad, propio de no estar, digamos, acorde a un estudio rígido o casi científico, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, bueno, al tener esta naturaleza interpretativa, simbólica, ¿no? Eh, Cuando se inicia un estudio, que obviamente todo tipo de estudio tiene antecedentes, ¿no? No es partícipe de continuar un antecedente ya estudiado, ¿no? Sino más bien considerarlo de manera referencial y básicamente iniciar un nuevo estudio. Se puede decir por cuerda separada, ¿no? Inclusive. A efectos de, digamos, tener en cuenta y considerar la naturaleza relativa y simbólica del objeto estudiado, que son las relaciones sociales, las manifestaciones, ¿no?, etnográficas. Este, y bueno, justamente por esta forma de estudio, donde se trata de estudiar las diferentes formas humanas, las diferentes expresiones sociales, es que no tiene como finalidad dar respuestas concretas o finales, sino simplemente acceder a estas diferentes grupos y diferentes formas de relacionarse, ¿no? Y tener conocimiento, ¿no? Eso es lo que el autor básicamente trata de suscribir un poco la naturaleza de su forma de estudio. Y ya un poco al frente entrando a la metodología, no lo señala como tal estricto, pero yo lo considero que es una forma de metodología, es buscar estas relaciones sistemáticas, ¿no?, entre los fenómenos diferentes fenómenos. No tanto buscar fenómenos parecidos entre sí, sino considerando los distintos fenómenos, buscar lo que es permanente entre fenómenos diferentes, ¿no? Y esto es importante, lo veo importante porque el autor reconoce que a pesar de que hay diferentes manifestaciones culturales y sociales, hay algo permanente, universal, humano en el trasfondo, ¿no? Hay algo que no cambia, hay algo universal, hay algo que no tiene que ver con lo cultural, pero no obstante ello, no renuncia, para concebir la integridad de un ser humano a las manifestaciones culturales, a lo variable, a lo relativo, sino que conforma al ser humano como tal lo inmanente, lo invariable y lo que lo hace humano de manera universal contra tiempo y espacio, y adicionalmente lo relativo y lo que ya lo circunscribe a cada cultura, a cada manifestación cultural. La sumatoria de estos dos conceptos es lo que lo hace un ser humano, y es por eso inclusive eh, señala, ¿no?, literalmente, la cultura humana es constitutiva, no complementaria. O sea, si bien es cierto, la cultura humana es relativa respecto al trasfondo y permanente universal del ser humano, lo que constituye a un ser humano como tal es el paquete cultural
que se adiciona a lo universal permanente humano. Sin eso, según el autor, no se percibe un ser humano. O sea, para que sea un ser humano necesita necesariamente lo variable, el paquete cultural. Ya, bueno, básicamente es eso. Luego en el libro, usando justamente esta lógica de interactuar interiormente las culturas, de no hacer un estudio de gabinete o lejano, sino introducirse y ver las culturas desde adentro para hacer y tratar de interpretarlas comprendiendo sus manifestaciones culturales, sus concepciones, pero como siendo parte inclusive por un tiempo de estas culturas, es que da algunos ejemplos, propone algunas ideas inclusive políticas o del fenómeno religioso desde el estudio de estas culturas, ¿no? O sea, tratando de sacar lo universal desde lo particular, ¿no? Y sí, es interesante, pero ahí me llamó mucho la atención y por eso lo he rescatado cuando habla de ideología, ¿no? Y dice así, la ideología suministra una salida simbólica a las agitaciones emocionales generadas por el desequilibrio social. O sea, es una respuesta reactiva a justamente esa vorágine cultural que le llega al individuo, ¿no? De diferentes direcciones, generando de repente una agitación, inclusive emocional, le llaman así, ¿no? Por este desequilibrio social de la que es víctima, ¿no? Entonces, ante esas situaciones que se le ven encima, el individuo responde con una ideología, un intento de ordenamiento, pero en ese mismo nivel, ¿no? Una respuesta reactiva en ese mismo nivel de necesidad, de desorden y en el mismo nivel cultural, porque al final es una manifestación cultural, ¿no? Y desde ese sentido es que se le llama animal político al ser humano, ¿no? Construye ideología desde lo cultural. ¿Ya? Entonces, bueno, es muy breve mi comentario, pero creo que he tratado de ser lo más representativo en lo que ha querido ser el autor, lo más importante, y también describir un poco este libro de manera general, ¿no? Me parece muy interesante porque sienta nuevamente bases respecto a la forma de trabajo antropológico, etnográfico, ¿no? Social y por qué no hasta histórico, ¿no? Y que nos ayuda pues a tener un poquito más de conocimiento de la línea metodológica que se usa para digamos, conocer las realidades sociales, ¿no? De cada grupo y, por qué no, de cada nación. Bueno, muchas gracias.